área práctica. Bueno, para que quede grabado, ahora vamos a dar una breve reseña de lo que es el Excel y lo que podríamos aprender en todos los cursos que estamos brindando sobre Excel y las herramientas que hoy día es imprescindible en el área laboral de las empresas. Me presento, soy Lucrecia María, soy licenciada en Administración y contadora pública. Durante más de 15 años me desarrollé en el área gerencial y la herramienta del Excel ha sido sumamente imprescindible para mi desarrollo profesional. Hoy día estoy como docente y quería brindarles una aproximación de lo que vamos a ver en los diferentes cursos que tiene preparado. Vamos a compartir la pantalla. Les voy a pedir que si alguien tiene los micrófonos abiertos, si los puede bloquear para que no molestarle a los demás y hacer más amena la charla. Bueno, lo que estamos viendo ahora, la idea es que puedan ver una breve reseña teórica de lo que es el Excel y cómo lo podemos utilizar. El Excel es una herramienta de cálculo, si bien hay otras herramienta de cálculo, la de Excel es la más usada en todas las áreas de la parte administrativas y demás. Fue creada en los años 80 y corre bajo las plataformas de Office. Hoy día la más conocida y la más usada es la Office 365, que es una plataforma que incluye tanto el Word, el Excel y el Word, para que el desarrollo pueda ser más fácil, más ameno y podamos tenerlos en una nube, lo que nos permite que solamente accediendo a una página podamos acceder al sistema. No necesitamos de bajarlo en una computadora. Esto es sumamente útil cuando cambiamos de computadora, cuando no estamos seguros si en las computadoras que podemos usar están actualizados el software y demás. Es una herramienta sumamente útil y en algunos casos se puede instalar también y están instaladas en los sistemas operativos de las propias computadoras, en el caso que por ahí no podamos tener acceso a Internet. El uso hoy día en lo que es, como les decía al comienzo, de las herramientas en la parte administrativa son muy amplias y de todo tipo y casi necesario e imprescindible como los estudios secundarios para cualquier puesto de trabajo. Así que bueno, hoy lo que vamos a ver es una pequeña reseña de lo que podemos utilizar. Como les decía, la idea de estos cursos es primero empezar con un básico, después con un experto, para que de esa manera vayamos aprendiendo cada una de las herramientas más con profundidad. También tenemos el curso avanzado en esta temática. ¿Para qué sirve el Excel? Que la función de Excel, como lo decía al comienzo, es una hoja de cálculo que nos permite sacar distintos tipos de fórmula. Es como una gran calculadora que podemos ir usando y demás. Con lo personal, después de haber transitado muchos años usando hojas de cálculo, comencé en su momento con 4Pro, que es un sistema de antaño. Hoy día Excel nos da la posibilidad de ir avanzando y cada vez hacerse más útil, más eficiente, con más aplicaciones intuitivas que nos permiten de esa manera uno ir
pudiendo solamente con la parte gráfica encontrar las soluciones a nuestros problemas. Lo que también hace es que los usuarios de Excel puedan obtener información de distintos lugares. Hoy día las empresas usan sistemas informáticos tanto para facturación, para stock y demás, y todos estos sistemas de gestión siempre se pueden migrar a Excel. Entonces, lo que me permite Excel es poder contar con una herramienta que puedo tener información de distintas fuentes. Uno de los más comunes que nos pasa en el día del desarrollo del trabajo es que podemos sacar extractos bancarios de las páginas de los bancos y lo podemos migrar a un Excel para después, por ejemplo, realizar una conciliación bancaria. Como les decía, también puede servirnos tiene distintas fórmulas y demás, que puede ser para tendencia, para BAM, para TIR, para todo lo que se nos ocurra, hasta para una simple administración personal de los gastos que tenemos todos los días. Queremos saber cuánto es todo el nivel de ingreso que tenemos, lo calculamos con todos nuestros posibles ingresos y además podemos hacer una hoja de cálculo con todo lo que son nuestros gastos y así saber si podemos ahorrar o no, o que si tenemos una gestión de gastos también decir, bueno, cuáles podemos disminuir o cuáles podemos hacer algún tipo de reducción. Con unas fórmulas fáciles y sencillas podríamos estar haciendo cualquier tipo de cálculo para los gastos de la casa y demás. Por eso decimos que puede ser de lo más sofisticado hasta lo más común y diario. ¿Para qué necesitamos aprender Excel? Es una pregunta que nos podemos hacer cuando estamos por tomar la decisión de comenzar un curso, y es el idioma de los negocios. Hoy día todos los negocios y demás terminan en algún tipo de hoja de cálculo. Porque también la parte que no es netamente del cálculo en sí, sino que tenemos herramientas de gráfico, de representaciones y demás que nos permiten exponer la información de una forma más amena y más visible para las terceras personas que las pueden estar viendo. También es una herramienta que nos permite hacer gran cantidad de información. Por ejemplo, hay casos donde en una misma empresa se tienen distintos sistemas operativos, por ejemplo, uno para logística, uno para ventas y otro para producción. Lo que permite esta herramienta es poder unificar en el Excel lo que es los distintos reportes, porque migramos desde estos distintos sistemas. Como les decía, por ejemplo, lo que es de logística, los pedidos, poderlos migrar a Excel, por el otro lado tener la facturación y poder hacer la comparación de ambos, y la parte productiva, en el caso que tuviera otro sistema y que nos estaría dando información productiva, unificamos fácilmente en una misma hoja de cálculo todos los datos que nos puede estar dando. Para las búsquedas laborales, hoy es imprescindible tener, uno cuando hacen cualquier página donde puede buscar distintas trabajos, nos vamos a dar cuenta que en un amplio porcentaje dice que tener conocimientos de Excel. Perdón. Así que es, como les decía, necesario casi como cualquier título secundario. O toda posibilidad de negociación de ascensos y aumentos salariales, porque si uno está en un puesto de trabajo donde no tiene conocimientos de Excel y después con el tiempo logra acceder a esos conocimientos y tiene una herramienta, su trabajo se hace mucho más eficiente porque una de las ventajas que tiene el manejo del Excel es el ahorro del tiempo. Entonces, al poder manejar y tener estas herramientas muy fácil,
en un trabajo podemos hacernos imprescindible o generar que nuestro trabajo sea más eficiente respecto a otra persona, por eso nos posibilitaría a tener ascensos o aumentos salariales. Respecto a las ventajas de manejar Excel, es que ahorramos mucho tiempo, porque si esto lo tendríamos que hacer en forma manual, tardaríamos muchísimo tiempo. Y está el tiempo, como les comentaba, respecto de poder importar los archivos para poder hacer comparaciones, para poder hacer un informe general, es sumamente importante. Perdón. Exactitud en sus cálculos y de detección. Toda la herramienta de Excel tiene muchas formas en las cuales cuando hay algún cálculo erróneo nos da un error o nos hace alguna advertencia por distintas pantallitas que nos aparece, y esto es una forma de saber que nuestro trabajo está siendo correcto, porque y si no lo está haciendo, nos detecta de qué manera lo podemos corregir para que eso se solucione. Automatiza procesos, porque normalmente cuando tenemos que hacer reportes periódicos, que lo hacemos mensualmente, anualmente, quincenalmente o con la frecuencia que sea, cuando ya sistematizamos el modelo, luego cada vez que necesitamos hacerlo, solamente cambiamos la base de datos para que se exponga en la manera que queremos. Por ejemplo, cuando las empresas hacen reportes de ventas por tipo de producto y demás, podemos hacer el cálculo, la hoja de cálculo con todas el reporte, cómo queremos que salga, con el tipo de gráfico, con el tipo de color y demás, que las características que le damos a este reporte, y cada mes solamente cambiamos la base de datos de lo que se vendió para que el reporte todos los meses aparezca en el mismo formato, pero con los datos del periodo al que estamos reportando. Esto es una de las características que nos hace la información comparable fácilmente de un mes a otro o de un periodo a otro para cualquier lector de esa información que la estamos haciendo, porque normalmente lo que en el Excel hacemos son informes para que alguien superior lo esté mirando y lo pueda verificar y demás, y cuanto nosotros le hagamos la información más fácil a la vista y más fácil de ver, permite que la toma de decisiones sea mucho más ágil y rápida para esa persona. Después son reportes flexibles y en un clic, si bien hoy en lo puntual no lo vamos a ver, pero existen tablas dinámicas y distintas herramientas que solamente seleccionando la información que queremos nos hace el cálculo, como puede ser la sumatoria de una columna que queremos que automáticamente nos sume, ponemos solamente un botoncito que es el de sumatoria y automáticamente nos suma todo sin tener que estar, si fuera con la calculadora, como algunos que alguna vez manejamos las calculadoras para sacar algún dato, alguna estadística o demás, hoy día en un solo lugar podemos tenerlo. Estas informaciones son sumamente complejas, pueden serlo si lo queremos, como los presupuestos de empresas que tienen distintas ramas, distintos tipos de productos, distintas cadenas de comercialización, distintas provincias en las que están situados, distintas sucursales y demás. Es una herramienta que nos permite unificar toda esa información para que sea conjunta y completa. Después lo que tenemos es la presentación de la hoja de cálculo. La hoja, lo que tenemos por aquí es un formato ahí si viene el cursor, este es el formato antiguo de Excel, que hoy día todavía hay gente que lo sigue teniendo, pero bueno, este es el formato más antiguo que va teniendo, si bien va cambiando en el tiempo,
siempre mantiene la misma estructura. Entonces, más o menos cuando ya sabemos, después de tanto tiempo de manejarlo y demás, sabemos que dónde está copiar, dónde está pegar y demás herramientas, nomás que lo van modernizando y agregando nuevas funciones, que es lo más atrayente de lo que tiene el Excel. Siempre hay algo nuevo para aprender de Excel. Uno, siendo el más experto y el más que más tiempo trabaje con Excel, siempre hay algo nuevo para aprender, y eso es en lo personal, que me gusta mucho el Excel, que siempre hay algo nuevo por aplicar y nuevo por verificar y demás, y nos hace el trabajo ágil y rápido. Como para que tengan idea, la parte de la hoja de cálculo, que es esto que estamos viendo aquí, se divide en columnas y en filas. Las columnas son las verticales y las filas son las horizontales. El total de filas que podemos tener de estas, desde el 0, que acá en este caso vemos hasta el 17, puede llegar a ser 776 filas, muchísimas. Esto, hay casos puntuales que en empresas de ámbitos con mucha base de datos necesitan otras herramientas que son como el Excel, pero más abarcativa. Pero normalmente, en lo que he transitado en mi vida laboral, nunca me ha pasado que me he quedado sin datos como límite de filas. Para el caso de las columnas, se usa el alfabeto, o sea, de la A a la Z, y al llegar a la Z empieza a ser una conjunción de la A, A, B, A, C, y así sucesivamente, para que uno pueda tener muchas posibilidades hacia la verticalidad. Como podemos ver acá, lo que podemos tener tanto tablas, como en este caso, como gráficos de este tipo. Los tipos de gráficos pueden ser numerosos, diversos y sin fin de formas de hacerlo. Lo que nos permite también el Excel es que podemos cambiarlo a nuestro gusto, y podemos cambiar de colores, de diseño, de letras, de formatos y demás. El uso del Excel, usamos fórmulas, filtros, tablas dinámicas, gráficos y un montón de herramientas que en los cursos las vamos a ir desarrollando con más amplitud, pero bueno, hoy es como un pantallazo general a lo que podemos ir haciendo. La tendencia creciente, el volumen de la información hoy día, y a partir sobre todo después de lo que fue la pandemia y demás, todas las empresas, cualquier sea su tamaño, han necesitado tener información digitalizada, también desde los requerimientos impositivos y demás. Hoy necesariamente todos tenemos algún tipo de información digital para llevar a cabo nuestros negocios. Entonces, desde esa nueva era de la información, sí o sí el uso del Excel se hace imprescindible para tomar decisiones y sacar cálculos fácilmente y rápidamente, ya sea no necesariamente para tomar una decisión de negocio, sino sea para una presentación, para un libro de IVA, para un libro de Excel, para liquidar sueldos. Hay muchísimas cálculos que se hacen para la liquidación de sueldo, como son las horas trabajadas y demás, los relojes digitales, donde se puede uno tomar las horas de los empleados cuando ingresan y cuando egresan. También los reportes que más largan esas
tableros digitales se hacen a través de Excel, que esos podemos hacer el informe para la liquidación cuando la liquidador de sueldo lo tenga que hacer. Después, si, como les decía, cuando llegamos a un límite existen otras herramientas, pero bueno, en este caso no las veríamos, pero existen otras herramientas que nos permiten ir haciendo la información, por decirle, bancos trabajan con bases de datos de cálculos más robustas que la que es el Excel propiamente dicho, pero las características son iguales al Excel o muy similares. También otra de las cosas que me parece importante, el Excel al utilizar formatos de cálculo y hacerlo, se aproxima bastante a lo que es la programación para aquellos que en algún momento quieran o deseen empezar la parte de programación. Iniciar con un Excel empieza a tener algunos fundamentos de que cómo se realiza lo que es la programación propiamente dicha. O sea que es muy útil también como un inicio para oportunidades de estudio posteriores de programación. Ahora voy a dejar de compartir para ya poder irnos al Excel propiamente dicho, que la idea es que empecemos un poquito a trabajar con la herramienta propiamente dicha y empiecen a ver de qué se trata la herramienta. Bueno, esta es la hoja de cálculo Excel. En esta voy a hacer algunas salvedades. En lo puntual, yo estoy trabajando con una Mac, por lo cual lo que es cerrar y abrir los archivos, que está del lado izquierdo, todo lo que es Windows y demás está del lado izquierdo. Perdón, está del lado, en mi caso está del lado izquierdo. En todas las demás está del lado derecho. Esta es una característica, pero lo pueden ver que más allá de que sea otro sistema operativo, el uso del Excel es exactamente igual en cualquiera de las sistemas. Un poquito para una aproximación puntual, quienes hayan trabajado con Word se van a encontrar con muchas similitudes a lo que es el Word propiamente dicho. Encontramos que las filas y columnas, como lo detallábamos recién, y estas son las celdas, que son las diferentes unidades en las cuales vamos a ir trabajando para poder hacer cualquier cálculo. Lo que está, el libro se llama el archivo general, en este caso dice libro 6, acá arriba lo pueden ver, porque lo dejé con este número para que lo podamos, con este nombre para que lo podamos diferenciar respecto a otro. Después podemos cambiarle el nombre y ponerle y guardarlo con el nombre que querramos. El Excel también se divide en hojas. Hojas son diferentes partes que forman el libro, así como metafóricamente, como que si fuera un libro de lectura y demás. Esto trabaja más o menos de la misma manera. Aquí podemos agregar hojas, como pueden ver, podemos ir llevándola para un lado, para el otro, para que pueda estar del lado derecho, izquierdo. También le podemos cambiar el nombre. Vamos a ponerle 1 para que esta sea el 1, la hoja 1. Esta tenemos para hacer algunos ejemplos y demás, pero le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner 2. A esta le vamos a poner 3. Y así podríamos hacerlo con las sucesivas hojas. También la herramienta es sumamente amplia, que nos permitiría hasta cambiarles
las características de color. Entonces, si queremos diferenciar, sobre todo cuando tenemos muchas hojas y queremos diferenciar las que son de un tema particular, podríamos ponerle la característica que sea azul. Entonces, cuando la cambiamos y demás, vemos que el fondo en sí es azul, entonces podríamos diferenciar las hojas que son de un color con un tema que querramos tratar. La parte de arriba, que es donde tenemos todas las particularidades, tenemos por un lado lo que es inicio, que nos permite tener acceso a copiar y pegar, que esto están en casi todas las herramientas de lo que es Office, pero al escribir podríamos escribir, estoy escribiendo cualquier cosa, y copio y puedo pegar y listo. También hay teclas que en el teclado lo podemos hacer más rápido, pero esto es para que se vea que intuitivamente es muy fácil. También aquí abajo tenemos otra herramienta sumamente útil, sobre todo cuando los años pasan y empezamos a ver un poquito difuso, la posibilidad de ampliar el tamaño, y lo que estoy haciendo, si lo ven aquí abajo, es ampliar el tamaño de vista. Esto no quiere decir que la impresión de la hoja nos vaya a salir más grande. En realidad estamos viendo con una amplitud de 166, pero no lo es en la impresión en el momento de imprimir, va a salir en un tamaño normal. Esto después lo que nos permite, un poco siguiendo con todas las herramientas que les decía de Office y demás, esto lo que nos permite es cambiar el formato de la letra, la fuente que tenga, entonces podemos cambiarle de esta manera y ponerle una fuente así. Después nos permite también acá incrementar el nombre. Otra de las características que tiene y demás, que no, este tamaño que establece la celda puede ir siendo modificado y yo lo puedo ampliar en tamaño, en anchura, en altura y demás. Me permite cambiar el color de la letra, podría cambiarlo a un color, vamos a poner un color más fuerte. Me permite, cuando quiero resaltar, y sobre todo, por ejemplo, cuando estamos conciliando bancos, por ahí poder marcar cuáles están conciliados y cuándo no. También nos permite cambiar el color, ponerle un color y demás para ir haciéndolo en forma de destacar respecto a otro. Otra de las herramientas que tiene, acá un poco el de, que también los tiene todas las otras herramientas de Office, como les decía, es de copiar el formato, y lo que hago es copiar el mismo formato. Tiene tanto para centrarnos y de no centrar y demás, y también acá tenemos lo que es la orientación, que podríamos orientarlo hacia un lado, hacia el otro, como querramos. Ahí, por ejemplo, para hacer un ejemplo, y lo podemos ampliar y verlo en forma vertical a lo que hayamos hecho. Como también tiene para volver para atrás, acá podríamos volver para atrás y volver a la forma original. Y toda esta parte que está aquí es la parte de lo numérico, y nosotros ponemos por ejemplo, 12 y 15, y lo que nos permite un poco es que acá lo vemos como números enteros, sin decimales, sin nada, y yo podría acá poner que sea con la coma. Entonces lo que me está haciendo es que me pone un número decimal. Esto aquí me permite poner más decimal, poner menos decimal, cuando los temas sean necesarios tener con más detalle. Estos son otros formatos que podría darle, que serían en el caso de peso, cuando yo puedo estar haciendo un recibo y necesito que sí o sí diga el signo peso, podría ser. Acá tenemos para ampliar y elegir un montón de formatos y demás. Vamos a ponerlo en números. Y ahí, y ya un poquito entrando a pequeñas fórmulas,
como que si, para que vayamos entendiendo, las partes, es como que las celdas podemos dividirlas o subdividirlas entre las que son las partes numéricas y la parte que son de texto. Cuando estamos en cualquier cálculo de la parte numérica, siempre las fórmulas que vamos a hacer o la operación que vamos a hacer tiene que empezar con un signo más o con un signo igual. Si la operación no comienzan con un signo, automáticamente la detecta como que fuera un formato de texto, por lo tanto no hace la operación. Para hacerlo, para que lo puedan entender, por ejemplo, yo pongo más el 12, que lo selecciono, más el 15 y me da el resultado que es 27. Esto lo que me permite es que si yo tengo que cambiar este dato y sé que no era 12, sino era 10, yo cambio este dato y automáticamente el resultado me cambia. Estos son de las operaciones más simples y más sencillas, pero como que para que vayamos viendo las particularidades que tiene el sistema. Ahora vamos a ir en este que tengo una base de datos, como para ir viendo qué otras herramientas vamos a ir aprendiendo en el curso, y podemos hacer, por ejemplo, los formatos que le podemos dar. Esta es un ejemplo donde tenemos los códigos de los clientes, el nombre de los clientes, los teléfonos y la ciudad donde vive. Así está como sin ningún tipo de formato, solamente lo único que tiene es que la parte de los títulos están con negrita, que lo vamos a sacar para que se vea totalmente como puede ser. En lo personal, y esa es una cuestión personal y demás, por ejemplo, yo las vistas les saco para que la hoja me aparezca como que... que no me aparezcan las... Bueno, no podemos cambiarlo, pero no hay problema, seguimos de todas maneras. Vamos a agrandar un poquito. Bueno, lo que les decía es que podemos hacer, por ejemplo, en el caso de que no nos guste el formato que querramos que esté más, podemos ir seleccionando la vista, por ejemplo, que en esto solamente se ve la hoja que tiene datos. Esto sería lo normal, y a veces tenemos el diseño de página, que por ahí a mí es lo que me gusta utilizar, que es que yo es como que voy viendo dónde se me va a ir corriendo a la página siguiente. También esto, como en el Word, yo puedo hacer para que se corran las sangría, las partes, y no existe problema para abajo o para arriba. Es más, puedo agregar hasta título. Vamos a ponerle clase, por ejemplo. Entonces todas las hojas van a aparecer con el título clase. Vamos ahora a volver a la base de datos que teníamos, y en esto le podemos comenzar a dar formato. Estos formatos pueden ser de distinto tipo. Puede ser, por ejemplo, que nos agradaría que es con naranjas y demás. Yo selecciono los datos que quiero que me haga el formato, y automáticamente cambia mi diseño, le pone el color y demás, y esto es automáticamente sin tener que diseñarlo, verificar que esta celda sí, que esta celda no. A la vista es sumamente rápido y sumamente ágil el formato que le puedo dar. También otra de las características que tiene, y un poco es darle un formato
volvemos a la hoja 1 que teníamos y podríamos darle el formato a una celda particular. Entonces le pongo que esta celda quiero que sea de esta manera, con un énfasis del 40%. O decir que este es un total, entonces le doy las características de que tenga la rayita como totales, como que si fuera de esa manera. Después de esta parte de diseño, podemos encontrar muchísimas más herramientas como insertar filas, podemos insertar una fila, podemos insertar una columna y demás, pero eso, bueno, son herramientas que las vamos a ir aprendiendo en el curso. La idea es que ustedes tengan una idea general de lo que podemos hacer con el Excel. Otra de las cuestiones que a la rapidez y lo que le hablábamos de la agilidad y las formas de ver, esta otra base de datos donde tenemos distintas personas con distintas notas en sus materias. Si nosotros seleccionamos una base de datos como esta, nos encontramos que acá abajo automáticamente nos dice que el promedio general de las personas, de las notas que tienen, es de 6,5. Eso lo hace automáticamente sin nosotros que tener que sacarle el cálculo y demás. Y dice que el recuento es que las notas totales de estas personas son 10 personas. Si contamos la cantidad de personas aquí, son 10 personas las que está tomando. Y hace una sumatoria total que nos dice que son las notas totales, si las sumaríamos, son de 65. Esto son cosas sumamente útiles que no es necesariamente tenemos que usar la fórmula, sino que nos permite ir sabiendo los datos en forma sencilla y muy, muy rápida. Un poco siguiendo con lo que es la parte, porque estamos viendo recién el inicio y tenemos que intentar en este tiempo ir dando las distintas características que tiene el Excel. Después tenemos lo que es insertar. Insertar es una herramienta muy útil para diferentes utilidades. Las tablas dinámicas son bastante importantes cuando uno tiene información. Aquí puntualmente lo vamos a ver porque tenemos que tener una base de datos amplia para poder que nos sea útil la tabla dinámica. Pero sí podríamos agregar formas, porque como cualquier otra aplicación, podemos agregar una forma si nos es útil para ponerlo al lado de esto y ponerle un nombre, ponerle una característica y demás, le podríamos hacer. Otra de las cosas que tiene el Excel y que son importantes es la posibilidad de realizar gráficos que también pueden ser de distinto tipo, ya sea gráficos de columnas como acá ven en 2D, en 3D, en barra, como las puedo hacer y demás. Puedo hacer distintos tipos de proyección solar, de rectángulo, podemos hacer de gráfico circular de 3D y poder ver la información y demás con simplemente, vamos a hacer esto para que ustedes lo puedan ver. Acá estamos copiando la columna la columna de las notas. Yo seleccionando la base de datos simple, como son los nombres y las notas, pongo un gráfico y selecciono un gráfico sencillo y automáticamente me trae el gráfico. Como ven, es sumamente sencillo. Lo que me pone el título, que son notas, que son las notas de los alumnos, y acá me pone los nombres por abajo de cada una de las personas y qué nota va teniendo cada uno. Es sencillo, como lo pueden ver. Vamos a borrarlo de vuelta. Como les digo, selecciono esta parte de la tabla, me voy al insertar gráficos de tablas, selecciono el que más me guste, vamos a seleccionar este para ir cambiando, y lo que ven es que automáticamente
me hace el gráfico, me le pone los nombres, me pone lo que está teniendo, esto que es nota, es porque son notas, si yo cambiaría el nombre me lo cambiaría. Rapidísimo, sencillo, no tengo que andar haciéndolo, graficándolo y demás, como nos podría pasar si lo tuviéramos que hacer en otras maneras. Además, bueno, tenemos millones de herramientas, como que podríamos cambiar el formato, podemos, la vista que uno, podríamos cambiar los colores, podemos modificar el diseño rápidamente y ponerlo de esta manera, entonces lo que dice nota también me aparece por acá, o si lo quiero poner de otra manera para que se vea, entonces nota también los números me aparecen en esta parte de aquí abajo. Vamos a agregar un poquito de tamaño para que se pueda ver. Es sumamente amplia la información que podemos obtener de la herramienta. Después de insertar, nos vamos a ir al apartado donde es dibujar, que estas son herramientas relativamente más modernas y más nuevas, no existían hace unos años atrás, y lo que nos permiten es, si yo quiero poner, por ejemplo, resaltar, y elijo que quiero resaltar matemáticas acá, y lo puedo hacer como que si fuera un lápiz de dibujo, por ejemplo, aquí, aquí y demás, para que lo podamos tener. Obviamente que podemos borrar, y lo que hacemos borramos y borramos. Es como que si fuera una tabla de dibujo o algo, un estilo de esta herramienta que nos permite hacerlo en forma manual. Podríamos hacer una firma y demás en forma automática. Otra de las partes que tiene el Excel es la disposición de las hojas. Esto se relaciona y es bastante similar a lo que es el Word también. En esto podemos determinar qué tipo de tamaño de márgenes queremos, qué orientación le queremos dar a la hoja, si la queremos vertical o horizontal. Este es el tamaño, aquí podríamos elegir el tamaño de la hoja, qué área de impresión que queremos. Esto también es una herramienta útil para el Excel, porque por ahí contamos que para hacer un reporte, por ejemplo, al cual imprimimos, usamos muchos datos y cálculos adicionales que no necesariamente queremos que salgan impresos cuando vayamos a imprimir. Entonces lo que hacemos es seleccionar una idea puntual por la cual cuando vayamos a imprimir solamente se va a imprimir eso que seleccionamos, y todos los cálculos hechos que podemos tener no se imprimen. Después de fondo, si quisiéramos poner un logo en el fondo, podríamos poner. Después de impresión de títulos, si quisiéramos ponerles título y demás. Y después también hacer esto es una automatización cuando tenemos un tamaño establecido en realidad cuando tenemos celdas y columnas hechas y queremos que sí o sí todas esas columnas que tenemos queremos que entre en una sola hoja, lo que hacemos es que decimos que sea en una sola hoja, entonces todo lo va a poner en una sola hoja al ancho, y también lo podemos hacer en el largo. De esa manera es como que sí o sí nos va a salir impreso en ese tamaño y lo va a ajustar automáticamente en el porcentaje que sea necesario para que nos aparezca allí. Después, bueno, si queremos ver las líneas de división y de encabezado, también lo podemos hacer. Después ya vamos un poco a lo que son las fórmulas, que son quizás el atractivo o el más importante que tiene el Excel, donde podemos encontrar de diferentes y variadas fórmulas, que les digo que con 20 años de manejar hojas de cálculo, siempre descubro algo nuevo, porque normalmente utilizamos la que tiene que ver con nuestra profesión. Por ejemplo, en el caso particular mío, las que son las de texto normalmente no las uso, entonces cuando quiero usar alguna voy y aprendo a usarla.
Las financieras sí son netamente las que puedo hacer, entonces en estas financieras podemos encontrar todas estas, por la cual puedo el pago de interés, el precio de un producto, diferentes fórmulas, la VAN, la TIR, todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de la tasa de interés, la TIR, la VAN, el valor futuro, el valor actual y demás, son puras herramientas que la podemos hacer con el cálculo, en estas fórmulas. Perdón, funciones. Después lo que tenemos de fecha y hora, porque a veces lo que nos pasa es que como las horas están cortadas por 60 segundos, los minutos están 60 segundos, a su vez las horas son de 60 minutos y demás, esto nos permite hacer esos cálculos que desde la matemática tradicional tenemos que tener la herramienta para hacerlo. Bueno, estos son los cálculos que se pueden hacer. De búsqueda y referencia, eso sí, es totalmente utilizable. Yo creo que casi todas las personas que lo usamos, usamos este tipo de función. Nos pasa, por ejemplo, para cuando queremos buscar tenemos datos como los que podíamos tener en este caso, y queremos que nos devuelva un dato puntual. Si yo pongo que para el código 943 quiero que me aparezca el nombre. Entonces, el nombre del cliente. Lo que hago es hacer esta fórmula, entonces solamente tipeando el número del cliente automáticamente me aparece el nombre. Esto podría ser en el caso de que tenemos un listado con todos nuestros clientes y estamos haciendo una factura de este cliente o un recibo de este cliente. Lo que podemos hacer es que solamente con el poner el número de cliente automáticamente, pues, usando la fórmula, podemos buscar el nombre, el teléfono, la ciudad y demás que se llenen en forma automática y no que tenga que estar tipeándolo. Y las fórmulas matemáticas, que estas son también muy usadas y demás, porque ahí podemos, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el valor absoluto, un número entero, distintas herramientas, el múltiplo, el cociente, todo esto nos permite hacer lo que antes teníamos que tener por ahí calculadoras sumamente sofisticadas y ir haciendo. Acá lo tenemos todo en un mismo lugar y mucho más ágil y rápido. Después, bueno, tenemos diferentes funcionalidades que vamos haciendo. Esto es lo que se dedican a la auditoría y demás, es sumamente importante para poder utilizar cómo un cálculo está hecho, de dónde saca el dato y hacia dónde va. Entonces va relacionando las distintas celdas y va uniéndolas y me dice una estadística del dato de dónde viene. Después ya vamos a lo que es los datos propiamente dichos, que ahí podemos hacer, vamos a eliminar. En este caso, por ejemplo, podemos tener, aquí ya está puesto, pero vamos a sacar, pero esto lo que nos permite es poner un filtro en el cual nosotros seleccionamos la parte de aquí y ponemos el filtro. Este filtro lo que nos permite es poder seleccionar los que tengan una característica dada. Por ejemplo, yo quiero seleccionar solamente el cliente 133, lo selecciono y como lo van a ver aquí, me trae automáticamente por el filtro solo el que tenga la característica que estoy eligiendo. A veces cuando son más datos y tenemos más base de datos y tenemos mucho que son los 133, acá nos traería todos los que son los 133. Después
vamos a retirar este filtro que acabamos de hacer y ahí volvemos a tener todas las bases de datos. También otras que nos pasa y que es sumamente útil en la herramienta de texto en columnas, que es cuando por ahí migramos de sistemas, no es la normalidad, pero puede resultar que migramos datos que no están separados en columnas, sino que están separados por coma. Quizás los que trabajan en oficinas o demás, cuando migran de algún sistema les puede haber pasado esto en Excel, lo que permite es que por uso de algunas particularidades, todo lo que está unificado es como dividirlo en distintas columnas y esto nos permite tener una información más fácil para el cálculo de datos y demás. Esto es para agrupar y desagrupar, que podríamos agrupar las columnas o las filas y demás, pero bueno, son mucha información, lo que yo creo que acá, lo que quiero es que hagamos un resumen general, y como nos va quedando poco tiempo, vamos a seguir avanzando, pero en el curso vamos viendo cada uno de estos detalles en forma más precisa y encontrándole las utilidades a cada caso particular. Después esto de revisar, otra de las características importantes que tiene es que nosotros podríamos proteger ya sea una hoja, un libro, una parte, por cuando usamos, y en esto que el Excel nos permite usar con distintas personas y poderlo enviar y compartir y que otra persona pueda poner su información, si nosotros la protegemos, lo que nos aseguramos es que la parte que nosotros protegemos nadie la va a poder modificar, porque podemos proteger con una clave, esa clave la sabemos nosotros, entonces la otra persona no me saca algún dato que me puede hacer un error posterior en otra fórmula y demás. Yo me quedo tranquila que va a agregar los datos que sí están permitidos agregar y aquellos que protegí no van a poder ser modificados por las personas. La protección se puede hacer desde una celda hasta el libro completo y lo único que le damos acceso a la persona es que la pueda ver, pero nadie me puede modificar ningún dato. También tenemos búsquedas inteligentes, libros de estadísticas y demás, que eso lo podemos ver después en los cursos. También otra de las cosas es los comentarios, es que nosotros a una celda le podemos poner un nuevo comentario, que es cualquier cosa que querramos decir sobre en este caso podría ser del cliente. Cuando yo lo tengo, perdón, buena clienta, entonces es como que le estoy haciendo un recordatorio. Lo que me va a hacer es que cuando yo necesite saber lo que era, me lo permita eh, guardar y recordar más adelante. Por ejemplo, acá, bueno, acá porque estamos, acá desaparece. Yo con el tiempo vuelvo a usar y yo decía, ay, es buena, no es, si yo le puse la característica, yo automáticamente poniéndome en la celda puedo ver el comentario que le había puesto. O a veces, como le decía, gente que trabajamos, distintas personas que trabajamos con el mismo, la misma base de datos, lo que nos permite ir dándole nota a esas personas para que esas personas vayan sabiendo lo que hemos detectado de esa información. Después, una cuestión de vista, esto es un poquito que vimos recién, que uno podría ver en distintos formatos, como les decía, la hoja, o en la vista pequeña, o en el tamaño según fuera una hoja, dos hojas y demás. Siempre otra de las características que tiene el Excel va imprimiendo de abajo, de arriba hacia abajo, y luego que termina de imprimir hacia abajo, pasa a la hoja de la derecha. Es una de las características de impresión que tiene el Excel. Después podemos mostrar la regla, el zoom, que es lo que nosotros veíamos recién, que yo les mostraba aquí abajo, que podemos agregar o disminuir. Lo mismo lo podemos hacer desde este lugar
que podemos ver más grande o más chicos. Normalmente el Excel tiene esto de que por distintas formas podemos acceder a hacerle algún tipo de operación. Esto ya es de programación y es un poco la unificación con algunos otros sistemas, sobre todo cuando estamos unificando información, lo que nos permite es dar algún tipo de formato para que esto se use. Esto normalmente en lo que es el uso diario en la oficina, además, no lo hacemos, es para los programadores que puedan de alguna manera ver esta información. En la particularidad de mi caso, acá tengo Acrobat, que lo que me permite es que el mismo Excel yo lo pueda migrar a un PDF automáticamente para pasárselo a algunas personas. Otra de las particularidades o cosas útiles que tiene es qué deseas o el ayuda en el caso de aplicaciones más viejas, que lo que me permite es que yo puedo poner acá a lo que desea hacer, formato o fórmula, y ahí me aparece que todas las posibles cosas que podría querer hacer y me lo aparece acá y yo la puedo seleccionar y me da la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, en el caso de la hoja, esta si vemos en este caso, bueno, aquí le dejo el botón que había seleccionado. En el caso de esta base de datos que tenemos, quizás queremos quitar los duplicados, porque como ustedes van a ver aquí, tenemos que Lucas López está 2 veces en esta lista. Entonces lo que podemos hacer es usar una herramienta como decir, ay, quiero quitar los duplicados, quiero hacer, entonces pongo quitar duplicado y automáticamente me trae la herramienta y la puedo ver acá, en la cual yo decido, por ejemplo, en este caso puntual, sacar la materia y la nota, acepto y se da esta disminución, o se eliminan los datos que no eran necesarios. Un poco esto es lo que el Excel nos da, las particularidades que nos da. Como ven, es sumamente amplio y demás. Lo que les quería mostrar ahora, voy a dejar de compartir un segundo. Esta es puntualmente lo que es el Excel bajado a la computadora y en acceso directo. Lo que lo que podemos hacer también es para que podamos ver en el caso de los que tienen 365. Aquí estamos en 365 para uso personal. La herramienta, todo lo que es el Office en general no, no es no es inaccesible, no digo que no cueste, pero no es inaccesible para tener en forma correcta y nos permite, más allá de tener la posibilidad de usar los últimos software, porque esto está actualizado y siempre vamos teniendo las últimas funciones y demás, una de las grandes características y utilidades que podemos tener es que tiene una nube donde se me van guardando todos los datos que el OneDrive que vamos teniendo aquí, y lo que me permite es que esa información que voy haciendo y demás la
pueda acceder fácilmente. Hoy día lo puedo acceder desde un celular, desde una eh, tablet o demás. Esto es puntualmente cuando nosotros entramos a la aplicación, en este caso estoy con mi usuario particular, y podemos seleccionar qué aplicación queremos utilizar. Por ejemplo, acá tenemos Word, tenemos Excel, PowerPoint, eh, Outlook para los mail, OneNote y otras aplicaciones. Lo que hacemos es seleccionar el Excel y ahí se nos va a abrir esta pantalla, donde en este caso también que es lo que les quería contar un poco, que es útil, sobre todo cuando uno recién empieza y le quiere tener formatos agradables y lindos, nos da la posibilidad de tener unas planillas preestablecidas. Estas planillas preestablecidas pueden ser, por ejemplo, un plan de forma física, un calendario, una lista, un horario de clase, un presupuesto personal, que es lo que les decía, que por ahí lo que podemos usar y demás, y podemos llegar a seleccionarlo y de esa manera ya nos parece un formato mucho más estético, sin tener que trabajar demasiado. En este caso vamos a poner puntualmente en lo que es el presupuesto personal. Lo seleccionamos y cuando vemos, lo abre y fíjense que ya me aparece el formato, ya están los datos, ya están los cálculos, porque por ejemplo aquí, en este caso sí lo que me aparece que es en euros, lo puedo cambiar, lo selecciono al dato, le pongo que sea en moneda y automáticamente me cambió el formato, acá también, le vamos a cambiar el formato. Entonces, tenemos que el ingreso es de tantos pesos, que puedo tener algún ingreso adicional de alguna cuestión y podría tener de esta manera. Y estos son la parte prevista y esto fue realmente lo que obtuve. A veces nos pasa que pensamos que lo que vamos a cobrar es un sueldo con una característica y después porque hay alguna deducción, algún descuento, demás, terminamos cobrando menos. Entonces, bueno, aquí tendríamos una posibilidad de ver un ejemplo donde está lo que realmente cobré, perdón. Esto sería una base de datos donde podría seleccionar, y esto uno podría ir cambiando y podría ir poniendo, es el gasto que también tengo previsto y el gasto real y la diferencia. Un poco esto es como para nosotros hacer un autopresupuesto, como cuando va a empezar el mes y decir, bueno, mis gastos que tengo estimados van a ser esto y mis ingresos esto. Entonces, a partir de esto voy a poder determinar qué ahorro voy a tener y demás. Después lo comparo con lo que realmente pasó cuando termine el mes y nos vamos a encontrar con la sorpresa que a veces gastamos menos de lo que pensamos y bueno, y algunas veces gastamos más de lo que pensamos. Pero así podemos tener detalles que nos permite ver todo el tipo de información y demás. Además, usar estas herramientas que ya están predeterminadas y demás, por ahí nos ayudan a no olvidarnos de algo, porque lo vemos en forma ya visualizable, entonces podemos estar no errando en algún dato que podemos tener. A su vez, podemos llegar hasta hacer gráficos y podríamos llegar de esto mismo a hacer el gráfico que vamos a ir, vamos a...
No recuerdo exactamente qué era lo que tenía aquí, pero vamos a poner que sea comida, no recuerdo si era esto, y em, taxi, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. Entonces yo selecciono los datos y puedo enseguida insertar una tabla. Bueno, nos ha pasado algo que se dejó de compartir la pantalla. Pido disculpas, ya la vuelvo a compartir y ahí me hizo el gráfico en ese momento cuando se cortó la... Bueno, ahí la estamos compartiendo de vuelta. Bueno, me había hecho los gráficos y me había dicho hasta distintas alternativas que puedo tener para realizar estos gráficos y demás. Después, lo que les quería mostrar particularmente, que en este que es online y que lo permite acceder en cualquier computadora que tenga acceso a Internet, poder verlo, las herramientas son iguales. Como pueden ver, la parte de inicio quizá está más acotada en la exposición, por ahí se ve mejor, pero es exactamente lo mismo. Toda la formulación y demás es muy, 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 muy similar, muy casi igual, y solo que es bajo la página, el acceso a la nube de Office. Esto me permite también, porque otra de las características que tiene el Excel, del tenerlo en una nube, es que yo puedo compartir ese archivo con alguien, mandarle el vínculo y esa persona va a poder acceder a ese archivo, modificarlo y cuando lo modifica, ya automáticamente queda actualizada para mí. En el caso puntual mío utilizado en los últimos días es que en una cátedra, en una facultad, teníamos que poner notas diferentes de profesores que le habíamos dictado, entonces tuvimos una sola lista en la cual por un momento entró uno de los profesores, cargó sus notas, después entré yo, cargué mis notas y después el tercer profesor cargó sus notas y automáticamente se hizo el informe del promedio general. La única cuestión es que por ahí tenemos que tener algunos cuidados que en el momento que uno entre no esté entrando otro porque podemos hacer una cuestión de que como que se superponen datos y, no, y nos puede generar algún error. Pero si lo hacemos de esa manera, como les decía, la información se va actualizando y se va actualizando por distintas personas en distintos lugares geográficos de cualquier lugar del mundo. Podríamos estar trabajando en forma remota sin ningún inconveniente. Hoy que es tan común el trabajo remoto y demás, todo lo que se está usando está usando de esta manera con estas características de formatos y demás. Después, bueno, podemos hacer muchas más funcionalidades. Un poco acá es lo que les decía respecto de lo que es el Office online. Acá volvemos a entrar a la página, podemos hacer una hoja en blanco para que la podamos ver, no el ejemplo puntual que les di. Y por ahí lo que estamos en,
transmitiendo y demás puede ser que esté un poquito más lento que lo de... Y ahí entramos y como vemos esto que es en la propia plataforma digital y demás, lo estamos viendo sin ningún tipo de problema a estas. Otra de las características, un poco para contarles más, puedo llegar a tener de que puedo combinar celdas y hacer que me quede como un título que incluya mucho. Esto es, por ejemplo, que tenga año 2020 y tenga primer o enero. Vamos a hacerlo más. Y de paso para mostrarles otras características que tiene el sistema. Otra de las funcionalidades y la agilidad y la rapidez que nos permite el Excel y demás es que, por ejemplo, yo puedo poner enero 2022 y fíjense que ya se detecta automáticamente al escribirlo que es un mes y me hace una nomenclatura particular que después, bueno, en el transcurso de las clases lo vamos a poder ir viendo, pero que lo podemos hasta hacer con distintos formatos, poner un número completo, podríamos poner el 2022 en vez de 22, pero bueno, esto para ser ejemplificativos, acá ponemos febrero 2022, perdón, no puse febrero. Si yo selecciono y aquí abajo arrastro, fíjense que automáticamente detecta, por eso la agilidad y la rapidez y la sinergia que tiene todo lo que tiene que ver con el Excel, que automáticamente, como dijo, es enero 2022, febrero 2022, automáticamente me puso marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, vamos a terminar el año, noviembre y diciembre. Esto podríamos querer hacer y poner que dividirlo por meses y poner de a 3 meses y podríamos combinar y podríamos poner primero, combinamos estas tres, segundo trimestre, combinamos, ponemos tercer trimestre y combinamos y ponemos cuarto trimestre. Esto también le podemos dar formato y bueno, y a su vez todos estos trimestres corresponden a un solo año, entonces le ponemos 2022 como unificación. Lo que tenemos también esta herramienta de los bordes y demás que nos permite darle formato, entonces podríamos ponerle un título a estos, ponerle una separación también de todos y aquí de todas las celdas. Y a su vez le podríamos dar un formato de negrita alrededor para que quede más entendible. De esa manera y demás vamos haciendo una hoja de cálculo y demás. Estos formatos pueden ser muchísimo de distintas características, formatos y estilos y demás que en el desarrollo del uso del Excel, porque yo creo que la mejor forma de aprender a Excel es tomando clases, pero después llevarla a la práctica, porque si no la llevamos a la práctica, nos es complicado. Nosotros en el curso, por eso hacemos énfasis en que las clases, si bien son virtuales, pero no son grabadas, son dictadas en vivo, y esto nos permite ir charlando con cada uno de ustedes y pudiendo intercambiando y que vayan contando lo que les va pasando, y de esa manera
es casi como un aula en directo personal, y podemos ir llevando cada inquietud y demás, y no un video grabado donde por ahí nos cuesta entenderlo. Les quería contar además, que yo creo que va a aparecer por aquí, pero que haciendo referencia a hoy, a la participación en este webinar, van a poder contar con un cupón de descuento del 70% para el curso, un descuento más que importante que estamos haciendo para que puedan acceder y puedan conocer las herramientas y tener un manejo amplio. Y ese cupón lo pueden utilizar y es el cupón Lucrecia70, todo con mayúscula. De esa manera van a poder acceder a este descuento para acceder a las clases que comenzarán muy pronto otra edición, porque hoy día estamos teniendo también otras clases. Y bueno, recuerden que los cursos pueden ser el básico, el avanzado y el Excel experto, que incluya todos estos conceptos en uno solo. Creo que estamos ya cumpliendo los tiempos de la charla. Espero haber podido brindarles la información necesaria y poder pronto contar con ustedes en las clases. Si alguien puntualmente tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna cuestión, estoy a disposición para que me puedan consultar en estos poquitos minutos, porque ya se va a cortar seguramente la comunicación, pero bueno, quería darles la posibilidad. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla. En lo personal quería agradecerles por participar. Recuerden el código de descuento, que es un descuento más que importante, que es Lucrecia70, para que puedan acceder. Ahí estoy mirando los chats. Elizabeth, que dice que excelente la charla. Bueno, muchísimas gracias. Espero verlos pronto en las clases, haber sido de utilidad. Esta era simplemente una aproximación a lo que es, y en las clases vamos a poder desarrollar un mensaje mucho más amplio con ustedes. A ver qué más hay. Tenemos otras preguntas. Si ven, los chicos de digital pueden estar dando respuesta. Luego de este viene el curso. Si después con este cupón se pueden acceder al curso. Yo tengo una duda. Bueno, un poco esto que está las preguntas y demás. Estos serían, la idea de las preguntas sean que tengan que ver con el curso puntualmente y demás, porque por ahí estas preguntas de que cómo utilizar y todo llevan tiempo, poder expresarlas llevan un poco de tiempo, y la idea es que ya se nos está acabando, y que si quieren, con la posibilidad de acceder al curso, lo podemos charlar más con detenimiento, y que lo que le vaya surgiendo en
en las distintas oportunidades del curso lo vayamos resolviendo. Esto es lo que nosotros hacemos también en las clases, que por ahí cuestiones puntuales que les puede estar pasando en el trabajo puedan ir a traer las inquietudes a la clase y poder ir resolviendo en la medida de las posibilidades. Los chicos aquí pusieron que el cupón está aquí, en la mismo chat aparece el cupón y demás. El certificado puede ser pedido también, aquí está el contacto que está puesto en el chat, que lo pueden hacer, y el cupón del 70%, que también un poco los chicos, si ustedes se comunican a través del mail y demás, le van a poder brindar información. Obviamente que este cupón es puntualmente para la gente que ha estado hoy y ha compartido esta noche con nosotros. Vuelvo a repetir por las dudas, porque ahí veo algunas preguntas y demás, que envíen el mail al contacto que aparece aquí en el chat, que lo pueden ver y lo pueden copiar, y cuando ellos mismos le van a dar la información de cómo utilizar el cupón y demás. Bueno, en lo personal y de digital, le agradecemos la participación, esperemos muy pronto contar con ustedes y tenerlos en las clases, ya sea a mí o a cualquiera de los otros profesores que pueden estar dictando. Recuerden entrar a la página también y poder ver todos los otros cursos que se están brindando en la página. Muchísimas gracias, que tengan un excelente descanso y buen jueves para mañana.